Conducía de noche por una carretera casi vacía cuando empecé a sentir que el cansancio me estaba venciendo. Había manejado durante horas y el siguiente pueblo todavía estaba demasiado lejos. No había tráfico, no había luces, solo la línea interminable de la carretera atravesando el campo. Fue entonces cuando vi el letrero, un viejo anuncio iluminado por una luz débil que decía simplemente «Motel». La flecha apuntaba hacia un pequeño camino de tierra que salía de la carretera principal. Dudé un momento, pero el cansancio me hizo tomar la desviación. Después de avanzar unos minutos apareció el lugar. Era un motel pequeño, de esos que tienen las habitaciones alineadas frente a un estacionamiento largo. Solo había 2 focos encendidos en toda la fachada y un letrero rojo que parpadeaba lentamente. El lugar se veía viejo, demasiado silencioso. Estacioné el coche y caminé hacia la pequeña recepción. Dentro había un hombre mayor sentado detrás del mostrador. No levantó la vista inmediatamente cuando entré, como si ya supiera que alguien iba a llegar. Le pedí una habitación para pasar la noche. El hombre asintió sin hacer muchas preguntas. Tomó una llave de un tablero lleno de llaves viejas y la puso sobre el mostrador. Habitación 6. Pero antes de entregármela sacó una hoja doblada y la deslizó junto a la llave. Me dijo que leyera eso antes de entrar a la habitación. Pensé que sería algo típico del lugar. Horarios, reglas del motel o algo parecido. Pero cuando abrí la hoja me di cuenta de que no era una lista normal. Era una lista de reglas. Reglas extrañas que debía seguir mientras estuviera hospedado en ese motel. Levanté la mirada para preguntarle si era una broma, pero el hombre seguía serio. La primera regla decía algo que me hizo fruncir el ceño. Después de las 2 de la madrugada, no salgas de tu habitación, aunque escuches vehículos llegando al estacionamiento. Le pregunté por qué. El hombre tardó unos segundos en responder. Luego dijo algo que me dejó incómodo. Porque después de esa hora, a veces llegan huéspedes que no se registran. Seguí leyendo. La segunda regla decía que si escuchaba pasos frente a mi puerta durante la noche, debía mirar primero por la mirilla antes de abrir. Si no veía a nadie, debía ignorarlo. Pero lo que realmente me llamó la atención fue la tercera regla. Si escuchas que alguien toca tu puerta 3 veces seguidas, no abras. Porque en este motel nadie toca 3 veces. Le pregunté al hombre si alguien había intentado asustar a los clientes antes, pero él solo dijo algo más. La mayoría de las personas que se hospedan aquí solo pasan una noche. Muy pocas regresan por segunda vez. Después señaló el pasillo de habitaciones. Dijo que mi cuarto estaba al fondo. Tomé la llave y caminé hacia la habitación 6. El estacionamiento estaba completamente vacío. El silencio del lugar era extraño. Abrí la puerta, dejé mi maleta en el suelo y me senté en la cama pensando que esas reglas eran solo una forma rara de mantener a los huéspedes dentro de sus habitaciones. Pero antes de acostarme, miré otra vez la hoja. Había una última regla al final, una que no había leído cuando estaba en la recepción. Decía que si durante la madrugada escuchaba un coche estacionarse frente a mi habitación, debía mirar primero por la ventana. Y si el coche no tenía conductor, debía apagar la luz del cuarto inmediatamente, porque eso significa que alguien ya salió del vehículo y está buscando una habitación abierta. Cerré la puerta de la habitación y me quedé un momento mirando el papel con las reglas. El cuarto era sencillo: una cama, una lámpara vieja en la mesa de noche, un televisor pequeño y una ventana que daba directamente al estacionamiento del motel. Afuera no había ningún coche. Todo el lugar estaba en silencio. Dejé la hoja sobre la mesa y me recosté pensando que probablemente el dueño del motel solo intentaba darle un aire misterioso al lugar. Después de tantas horas conduciendo, lo único que quería era dormir un poco antes de continuar el viaje. Las horas pasaron sin que nada ocurriera. El ruido lejano de los insectos y el viento moviendo algo metálico en el estacionamiento era lo único que se escuchaba de vez en cuando. Pero en algún momento de la madrugada desperté. No sabía exactamente por qué. Miré el reloj del teléfono. Eran las 2:11 de la madrugada. Tardé unos segundos en darme cuenta de que había un sonido nuevo afuera. El motor de un coche. Se escuchaba cerca. Muy cerca. Me quedé quieto escuchando mientras el motor seguía encendido unos segundos más, hasta que finalmente se apagó. Recordé la regla que había leído antes.
Después de las 2 de la madrugada no salgas de tu habitación aunque escuches vehículos llegando al estacionamiento. Giré lentamente la cabeza hacia la ventana. Desde la cama podía ver parte del estacionamiento. Había un coche, estaba estacionado justo frente a mi habitación. No lo había escuchado llegar por el camino de tierra. Simplemente estaba ahí. Las luces estaban apagadas. El motor ya no hacía ruido. Me levanté un poco para mirar mejor. Entonces recordé otra de las reglas. Si durante la madrugada escuchas que un coche se estaciona frente a tu habitación, primero mira por la ventana. Y si el coche no tiene conductor, apaga la luz inmediatamente. Me acerqué lentamente a la ventana. El coche era viejo, oscuro. Las ventanas estaban tan oscuras que apenas podía ver el interior. Intenté observar el asiento del conductor. No veía a nadie. Me incliné un poco más hacia el vidrio. Seguía sin ver movimiento. Sentí un pequeño escalofrío al recordar lo que decía la regla. Pero antes de apagar la luz ocurrió algo más. Escuché pasos en el estacionamiento. Pasos lentos sobre la grava. Venían desde el lado del coche. Me quedé inmóvil junto a la ventana tratando de escuchar mejor. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Luego escuché cómo tocaron la puerta 2 veces. El sonido fue suave, pero claro. Recordé inmediatamente otra de las reglas. Si escuchas pasos frente a tu puerta durante la madrugada, mira primero por la mirilla antes de abrir. Me acerqué lentamente a la puerta, intentando no hacer ruido. Me incliné hacia la mirilla, miré hacia afuera. El pasillo estaba vacío. No había nadie frente a la puerta. Pero entonces escuché algo más. Alguien volvió a tocar la puerta. Esta vez tocaron 3 veces seguidas. Y fue en ese momento cuando recordé exactamente lo que decía la regla. En este motel, nadie toca 3 veces. Me quedé mirando por la mirilla unos segundos más, esperando ver a alguien en el pasillo, pero no había nadie. El estacionamiento seguía tan silencioso como antes, y la única luz encendida era la que salía de mi propia habitación. Me alejé lentamente de la puerta. Recordé perfectamente la regla. Si alguien toca 3 veces seguidas, no abras. Intenté convencerme de que probablemente alguien se había equivocado de puerta y ya se había ido, pero algo no se sentía bien. El motel era pequeño. Si alguien estuviera caminando por el pasillo debería poder escucharlo, pero no se escuchaba nada. Volví a mirar la hoja con las reglas que había dejado sobre la mesa. Había una que no había tomado muy en serio cuando la leí por primera vez. Decía que si durante la madrugada escuchaba pasos frente a la habitación y luego silencio, debía mirar por la ventana antes de volver a acercarme a la puerta. Así sabría si la persona realmente se había ido. Me acerqué otra vez a la ventana con cuidado. El coche seguía estacionado frente a la habitación, pero ahora algo era diferente. La puerta del conductor estaba abierta. Sentí un escalofrío. No recordaba haberla visto abierta antes. El interior del coche estaba completamente oscuro. Desde donde estaba no podía ver si había alguien dentro o no. Fue entonces cuando escuché algo más. La grava del estacionamiento volvió a crujir. Alguien estaba caminando otra vez. Pero esta vez los pasos no estaban frente a mi puerta. Venían desde el lado del coche. Se escuchaban lentamente, acercándose hacia la ventana de mi habitación. Mi corazón empezó a latir más rápido. Las cortinas estaban abiertas, así que si alguien se acercaba lo suficiente podría ver dentro del cuarto. Recordé otra de las reglas. Si durante la madrugada escuchas pasos cerca de tu ventana, no te acerques al vidrio. Apaga la luz y aléjate, porque si alguien está caminando afuera, significa que ya no está buscando una habitación. Está buscando saber cuál está ocupada. Apagué la lámpara inmediatamente. La habitación quedó casi completamente oscura. Solo entraba un poco de luz del letrero rojo del motel que parpadeaba afuera. Me quedé quieto al lado de la pared. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la ventana. Podía escuchar la grava moviéndose bajo los zapatos de alguien. Luego silencio. Pasaron unos segundos, tal vez medio minuto. No escuchaba respiración. No escuchaba movimiento. Pensé que tal vez la persona se había ido. Pero entonces el coche frente a la habitación hizo un pequeño ruido metálico, como si alguien hubiera cerrado la puerta.
Miré lentamente hacia la ventana. El coche seguía ahí. La puerta del conductor ahora estaba cerrada. Y fue entonces cuando escuché algo detrás de mí. El sonido de la televisión del cuarto encendiéndose sola. Una pantalla llena de estática iluminó toda la habitación. Y entre el ruido de la señal perdida, una voz empezó a repetirse lentamente. Decía el número de mi habitación una y otra vez. Habitación 6. Habitación 6. Habitación 6. La televisión seguía encendida mostrando solo estática. La pantalla iluminaba toda la habitación con una luz blanca intermitente que hacía que las sombras se movieran lentamente por las paredes. La voz continuaba saliendo entre el ruido de la señal perdida, repitiendo el número de la habitación una y otra vez. Habitación 6, habitación 6, habitación 6. Me acerqué lentamente al televisor pensando que tal vez era algún canal mal sintonizado, pero cuando tomé el control remoto y presioné el botón para apagarlo, la pantalla no reaccionó. La voz siguió repitiendo lo mismo. Entonces recordé otra regla que estaba escrita casi al final del papel. Si el televisor se enciende solo durante la madrugada, no intentes apagarlo inmediatamente. Primero escucha lo que dice, porque a veces no está llamando a la habitación. Está llamando a la persona que está dentro. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. La voz seguía repitiendo el número, pero después de unos segundos cambió. El ruido de la estática se volvió más fuerte y la voz empezó a hablar más despacio. Primero volvió a decir el número de la habitación. Luego dijo algo más. Dijo que la puerta estaba abierta. Miré inmediatamente hacia la puerta del cuarto. Seguía cerrada. Pero algo no estaba bien. La cerradura estaba moviéndose muy lentamente, como si alguien estuviera intentando girarla desde el otro lado. Me quedé inmóvil mirando la manija. Recordé otra de las reglas. Si durante la madrugada alguien intenta abrir tu puerta, no te acerques, no hables y no hagas ruido, porque si la puerta se abre, significa que la persona de afuera no es un huésped. La manija dejó de moverse. La habitación quedó en silencio por unos segundos. Pero entonces escuché pasos en el pasillo, pasos lentos caminando frente a las otras habitaciones del motel. La voz de la televisión volvió a escucharse entre la estática. Esta vez no dijo el número de la habitación. Dijo algo mucho peor. Dijo que alguien había salido del coche y que ahora estaba probando cada puerta del motel, esperando encontrar una que no estuviera cerrada. Me quedé mirando la puerta mientras los pasos seguían avanzando por el pasillo del motel. El sonido era claro sobre el suelo de cemento. Caminaban despacio, deteniéndose frente a cada habitación durante unos segundos antes de continuar. La televisión seguía encendida detrás de mí. La estática llenaba la habitación con ese ruido constante que hacía que todo se sintiera aún más tenso. Los pasos se detuvieron frente a la habitación de al lado. Hubo un momento de silencio. Luego escuché como alguien probaba la manija de esa puerta. Giró lentamente. Después se soltó. Los pasos continuaron hacia la siguiente habitación. Sentí un nudo en el estómago cuando entendí lo que estaba pasando. La voz de la televisión tenía razón. Alguien estaba probando cada puerta del motel, esperando encontrar una que estuviera abierta. Los pasos avanzaron otra vez por el pasillo. Se detuvieron frente a otra habitación. Otra vez escuché como la manija se movía lentamente. Después, silencio. Luego los pasos siguieron avanzando. Cada vez estaban más cerca. Intenté no hacer ningún ruido. Ni siquiera respiraba con normalidad. Solo escuchaba cómo esa persona avanzaba habitación por habitación. Entonces los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Todo quedó completamente en silencio. Miré la manija. No se movía. Pasaron varios segundos. Pensé que tal vez había seguido caminando sin que yo lo escuchara. Pero entonces la televisión volvió a hablar entre la estática. La voz susurró algo muy despacio. Dijo que la persona de afuera ya sabía que esta habitación estaba ocupada. Sentí un escalofrío. No había hecho ningún ruido. La luz estaba apagada. No había forma de que alguien supiera que yo estaba dentro. Pero en ese momento escuché algo al otro lado de la puerta. Una respiración, muy lenta, muy cerca de la madera. Luego la manija comenzó a girar otra vez. Pero esta vez no fue un intento rápido. Se movía con calma, como si la persona del otro lado estuviera segura de que tarde o temprano
Alguien iba a abrir. La manija siguió girando lentamente durante varios segundos. Yo no me movía. Apenas respiraba mientras miraba la puerta desde el otro lado de la habitación. La televisión continuaba llenando el cuarto con el ruido de la estática y esa luz blanca que hacía que todo se viera más inquietante. Entonces la manija dejó de moverse. Durante un momento pensé que la persona finalmente se había ido, pero la respiración seguía ahí, justo del otro lado de la puerta, lenta, pesada, como si alguien estuviera muy cerca de la madera, escuchando todo lo que pasaba dentro. La voz de la televisión volvió a escucharse entre la estática. Dijo algo que me dejó helado. Dijo que algunas personas cometen el error de quedarse despiertas toda la noche, pero que las puertas de este motel no se abren desde afuera, se abren desde adentro. Sentí un escalofrío al escuchar eso. Miré inmediatamente hacia la cerradura, asegurándome de que siguiera puesta. Entonces la televisión dijo algo más. Dijo que cuando un huésped se queda demasiado tiempo despierto, a veces olvida cerrar bien la puerta. Y cuando eso pasa, alguien del estacionamiento puede entrar sin hacer ruido. En ese momento escuché algo detrás de mí, el sonido de la puerta del baño moviéndose lentamente. No recordaba haberla dejado abierta. Giré la cabeza con cuidado. La puerta del baño estaba entreabierta. La oscuridad del interior era tan profunda que no podía ver nada dentro. La televisión volvió a hablar. Dijo que si alguna vez escuchas una puerta abrirse dentro de tu habitación, no te levantes a revisar, porque eso significa que alguien ya encontró una forma de entrar. Me quedé completamente inmóvil mirando esa puerta. Entonces escuché pasos. Venían desde dentro del baño. Pasos lentos sobre el piso, acercándose hacia la habitación. Y fue en ese momento cuando recordé la última regla que estaba escrita al final de la hoja. Si algo logra entrar a tu habitación durante la madrugada, no intentes salir, porque cuando amanece, el estacionamiento del motel siempre vuelve a estar vacío, pero a veces una de las habitaciones ya no tiene huésped. Si te gustan las historias de terror, las reglas extrañas y relatos inquietantes como este, cuéntame en los comentarios si alguna vez te quedarías en un motel perdido en medio de la carretera. Y no olvides suscribirte para escuchar más historias como esta.